Yo pertenezco a la generación de la transición democrática. La historia la han borrado, ya no está en los libros de texto, no está ni siquiera en las páginas de web del gobierno. El ciudadano Vicente Fox Quesada es el candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Margarita Zavala jugó un papel clave en la transición a la democracia en México. Empezó desde adolescente a militar en el Partido Acción Nacional y fue asambleísta, diputada, primera dama en el gobierno de Calderón y candidata independiente a la presidencia. Zavala fue testigo de primera mano de la primera derrota histórica del PRI. Hubo generosidad, valentía, sacrificio, círculos de trabajo, de estudios, de propuestas, huelgas de hambre, marchas. Es una historia luminosa de nuestro país, verdaderamente luminosa, de fuerza ciudadana, de participación política, de diálogo, de convencimiento, de cambio profundo de manera de hacer las cosas, de pensarlo. Hay un punto fundamental que yo lo doy normalmente, que es 1986, con Chihuahua, con las elecciones de Chihuahua, aunque hay quienes marcan el inicio de la transición democrática con 88. Pero no me explico 88 sin 86. Cuando ya llega 94, Zedillo entra en un momento muy difícil para ser presidente, violencia, de guerrilla en Chiapas, de reclamo democrático y abre las posibilidades en todos los términos. El Poder Judicial, se empieza a cambiar el Poder Judicial, que no es de verdad cosa menor. Viene la reforma electoral del 96, que yo creo que eso es fundamental. Cuando ganó Cuauhtémoc en el 97, también me preguntaron, ¿cómo amaneciste? Yo muy bien. No ganó el que yo quería, pero ganó el que la gente quería. Yo en aquella época fui aliancista. Creo que es importante hacer la alianza. Eso no es menor para un país que le urge democracia. Y eso era bien importante discutirlo, ¿no? Entonces, me parece que la discusión sí fue profunda. Cárdenas y la gente de Cárdenas no quiso ir por la alianza, ¿no? Todavía recuerdo en una pantalla grande ver a Zedillo reconociendo que no había ganado. Supimos de resistencia. Creo que parte del efecto de que salía el presidente, más que para nosotros, fue para el presidente. Esto fue muy valiente de él. Invitó a personas, no exactamente al PRD, sino a personas, pues no aceptaron. Y yo creo que estuvo bien. Hasta donde yo sé, quienes no aceptaron, no fue con desprecio, ¿no? Pero había una disposición, una celebración enorme. Creo que hubo cosas que debieron haberse hecho, pero también hubo un esfuerzo de, por ejemplo, de reducir el déficit, de la deuda, de muchas cosas que nos estaban haciendo mucho daño como país y que se tenían que rearreglar y no daban votos. Llegamos a la democracia con pocos demócratas también. Tuvo que resolverse el tema del financiamiento público que se había resuelto en los 90 y luego se empezó a subir el financiamiento público de los partidos. Creo que ese fue un grave error. Yo fui diputada del 2003 al 2006, entonces había cosas pues, muy interesantes en términos del convencimiento que teníamos de órganos autónomos constitucionales. El poder que le dabas a una Comisión Nacional de Derechos Humanos era bien importante, aun cuando no era jurídicamente vinculatorio, era un poder muy fuerte que tenía. Estábamos convencidos de varios órganos autónomos. Empieza a haber una serie de contrapesos en materias que eran importantes para nuestro país, para el crecimiento, que fue, pues desde luego la de derechos humanos, la de transparencia, la propia competencia económica. El último golpe mortal al Poder Judicial pues fue una elección como la que acabamos de tener, absolutamente fraudulenta, que violenta principios elementales de libertad de voto, en donde hay toda una confusión por parte del INE, donde ha dejado de ser autónomo, los órganos autónomos los han eliminado absolutamente, todos los contrapesos también, no hay ni siquiera un partido que tuviera contrapeso. No lo había visto ni en el PRI, que fueran incapaces de
decir algo en contra. Yo nunca había visto que llegara una iniciativa y en 2 horas se aprobara, o sea, sin haberla leído, y que no hubiera dignidad incluso como parlamentarios. Ya no estamos en condiciones democráticas y eso lo tenemos que entender como ciudadanía y como pueblo y como oposición, desde luego. Bueno, les toca rescatar la democracia. No es una misión menor, es una de esas misiones que ya la quisieran muchas generaciones. En momentos tan difíciles como estamos viviendo, tan aciagos, tan poco democráticos, rescatar la historia nos muestra lo que podemos llegar a ser. El ciudadano Vicente Fox Quesada es el candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos.